Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en este espacio que tanto amo y que hemos construido juntos. Espero de corazón que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, sinceramente, me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desentrañar un fenómeno que está conquistando corazones no solo en Turquía, sino que se está expandiendo como un incendio forestal por todo el mundo, y hoy, precisamente, vamos a hablar de su impacto en un lugar tan lejano y fascinante como la India. Sí, porque como dice nuestro titular, Demet Özdemir en India, ser amada es increíble. Una exclusiva que nos llega directo desde High Celeb y que, créanme, tiene mucho jugo para analizar y disfrutar. Si aún no forman parte de esta comunidad, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras, porque hoy, como siempre, vamos a tocar un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a viajar, aunque sea a través de las palabras y las imágenes que vamos a compartir, a la vibrante y colorida India. Imaginen la escena, una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir, pisando tierras indias, y no como una turista cualquiera, sino como una invitada de honor, una celebridad que despierta pasiones y admiración en cada rincón. Y es que la magia de Demet trasciende fronteras, su carisma es universal y su talento, bueno, su talento es innegable. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo ha logrado esta joven actriz cautivar a un público tan diverso y lejano? ¿Qué tiene ella que resuena tan profundamente en el corazón de los indios? Piensen en la magnitud de la India, un país con una cultura milenaria, con una industria cinematográfica, Bollywood, que es una de las más grandes del mundo. Un lugar donde las historias de amor, la música, el baile y la emoción son parte intrínseca de la vida cotidiana. Y en medio de todo este torbellino cultural, aparece Demet Özdemir, y de repente, boom, se convierte en un nombre familiar, en un rostro adorado. ¿Es solo por su belleza? Claramente no. ¿Por sus papeles? Claro, pero hay algo más. La conexión que ella logra establecer con su audiencia va mucho más allá de la pantalla. Es una conexión emocional, una empatía que surge de su autenticidad, de esa chispa que transmite en cada gesto, en cada mirada. Los medios indios y High Celeb en particular, han estado siguiendo de cerca su visita, y las noticias no hacen más que confirmar lo que muchos sospechábamos, Demet Özdemir ha sido recibida con un cariño y una euforia que pocas veces se ven. Las redes sociales explotan con sus fotos, los fans organizan recepciones, le dedican mensajes de admiración y respeto. Es un fenómeno que no se puede ignorar. No se trata solo de que disfruten de sus series, aunque obviamente eso es un punto de partida crucial. Es que la perciben como una artista genuina, alguien que transmite verdad en sus interpretaciones, y eso, créanme, es un tesoro que el público siempre valora. Imaginen la cantidad de estrellas que existen en Bollywood, con una trayectoria larguísima y un poder de convocatoria inmenso. Que una actriz turca con una carrera que, aunque exitosa, es diferente a la de las estrellas de Bollywood, logre generar tal revuelo, tal nivel de afecto, es realmente notable. Esto nos habla de la globalización de la cultura del entretenimiento, pero más allá de eso, nos habla de la capacidad de una persona para conectar con otras a un nivel humano, independientemente de la nacionalidad o el idioma. Durante su visita, seguramente Demet ha tenido la oportunidad de interactuar con sus fans, de conocer un poco más de la cultura india, de probar su deliciosa gastronomía y quizás, de intercambiar ideas sobre futuras colaboraciones. Estos encuentros, aunque breves, dejan una huella imborrable tanto en la artista como en quienes tienen la suerte de conocerla. Las fotos que vemos en las redes sociales donde aparece sonriente e interactuando con la gente son instantáneas de este intercambio cultural y emocional. Se la ve feliz, agradecida, y eso, precisamente, es lo que la gente quiere ver en sus ídolos, autenticidad y sencillez. La exclusividad de High Celeb sobre su presencia en India nos abre una ventana a este fenómeno. Nos permite ver de cerca cómo las barreras geográficas y culturales se desvanecen cuando el talento y el carisma entran en juego. Demet Özdemir no es solo una actriz en Turquía, es una embajadora cultural, una figura que demuestra que las historias bien contadas y las interpretaciones emotivas pueden conmover a personas de todos los rincones del planeta. Pensemos en la fuerza de sus personajes. Muchas de sus interpretaciones, especialmente en comedias románticas, han tocado fibras sensibles en el público. Personajes con los que es fácil identificarse, con sus virtudes y defectos.
Oz con sus luchas y sus triunfos. Esta capacidad de crear personajes creíbles y entrañables es una de las claves de su éxito internacional. Cuando un espectador se puede ver reflejado en la pantalla, la conexión es inmediata y duradera. Además, la influencia de las redes sociales en la difusión de su trabajo es innegable. Las plataformas digitales han democratizado el acceso a contenidos de diferentes partes del mundo. Los fans indios han podido descubrir sus series a través de estas vías, y una vez enganchados, han buscado saber más sobre ella, sobre su vida, sobre su personalidad. Y lo que han encontrado, parece ser, les ha encantado. La mención de ser amada es increíble en el título no es casual. Demet Özdemir, en sus propias palabras, está experimentando el amor y la admiración de un público nuevo y vasto. Y la gratitud que transmite por este cariño es, sin duda, uno de los aspectos que más la hace conectar con su audiencia. No se trata de una diva inalcanzable, sino de una artista que se nutre del afecto de sus seguidores y que lo devuelve con creces. Esta visita a la India, más allá de ser un evento mediático, es una muestra del poder de la cultura turca en el escenario global. Las teleseries turcas han conquistado mercados en Europa, América Latina y Asia, y Demet Özdemir es una de las figuras más representativas de este fenómeno. Su éxito en la India es un hito más en esta expansión, y es un testimonio de la calidad y el atractivo del entretenimiento turco. Ahora, pensemos en las implicaciones para la propia Demet. Esta experiencia debe ser enriquecedora a nivel personal y profesional. Interactuar con una cultura tan diferente, ser recibida con tanto entusiasmo, sin duda amplía su perspectiva y fortalece su confianza como artista. Y quién sabe, quizás esta visita sea el preludio de futuros proyectos que involucren a India, una colaboración entre la industria turca y Bollywood, algo que sería fascinante de presenciar. Es importante destacar la labor de los medios como High Celeb en hacer estas noticias accesibles a audiencias globales. Al cubrir la visita de Demet Özdemir a la India, no solo nos informan, sino que también nos invitan a reflexionar sobre las conexiones que se forjan a través del arte y el entretenimiento. Nos muestran que a pesar de las diferencias culturales, hay elementos universales que nos unen, como la apreciación por el talento, la belleza y las historias conmovedoras. Para mí, como creador de contenido, este tipo de historias son oro puro. Son la prueba de que el mundo está cada vez más interconectado, y que las fronteras se difuminan gracias a la magia de las plataformas digitales y a la universalidad del talento humano. Demet Özdemir en India es más que una noticia, es un símbolo de la globalización del entretenimiento y del poder de una artista para tocar corazones más allá de su tierra natal. Imaginen el impacto que esto tiene en sus fans turcos, ver cómo su ídolo es reconocida y amada en un país tan lejano. Es un motivo de orgullo y una confirmación de que están apoyando a una estrella de talla internacional. Y para los fans indios, la oportunidad de tener a Demet Özdemir cerca, de sentir su energía, de verla en persona, debe ser un sueño hecho realidad. Esta historia nos invita a pensar en la importancia de la diversidad en el entretenimiento y en cómo la apertura a nuevas culturas y talentos enriquece nuestra experiencia como espectadores. Demet Özdemir, al ser tan bien recibida en India, nos enseña que el amor por el arte no tiene fronteras. La conexión entre Turquía y la India en el ámbito del entretenimiento no es algo nuevo, pero el alcance y la profundidad de la admiración por Demet Özdemir en particular sí que marcan un hito. Sus series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir han logrado un éxito masivo en múltiples mercados, y la India no ha sido la excepción. La narrativa de estas producciones, a menudo centradas en el amor, el drama familiar y los desafíos de la vida, parece resonar profundamente con las audiencias de todo el mundo, y especialmente en la India, donde estos temas son pilares de su propia industria cinematográfica. La habilidad de Demet para encarnar personajes que son a la vez fuertes y vulnerables, divertidos y emotivos, le permite trascender las barreras lingüísticas y culturales, creando una conexión genuina con millones de personas. Más allá de sus roles en pantalla, la personalidad de Demet fuera de ella también juega un papel crucial. En una era donde la autenticidad es altamente valorada, su presencia en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, sus pensamientos y su gratitud, la acerca a sus seguidores. Las imágenes y vídeos de su visita a la India, donde se la ve interactuando con fans, probando comida local y participando en eventos culturales, demuestran una humildad y un aprecio genuinos que cautivan. No se presenta como una figura distante, sino como alguien accesible y cercana, lo que potencia aún más el afecto que despierta.
La industria del entretenimiento turco ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, exportando sus producciones a más de 150 países. Este fenómeno, a menudo denominado turco drama, ha abierto puertas para actores como Demet Özdemir, permitiéndoles alcanzar audiencias globales que antes eran inalcanzables. La visita a la India es una manifestación palpable de este éxito, un testimonio de la calidad de la producción televisiva turca y de la capacidad de sus artistas para conectar a nivel universal. La influencia de las plataformas de streaming, que han facilitado el acceso a contenido de diversas partes del mundo, ha sido fundamental en esta expansión. Los fans indios, al descubrir las series turcas, han quedado prendados de su calidad narrativa, sus impresionantes cinematografía y, por supuesto, el carisma de sus protagonistas. El titular "Ser amada es increíble" resume perfectamente la experiencia de Demet en la India. No se trata solo de ser una actriz reconocida, sino de ser recibida con un amor y un respeto que trascienden las expectativas. Las multitudes que la aclaman, los mensajes de admiración que inundan las redes sociales, las celebraciones organizadas por sus seguidores, todo ello conforma un mosaico de afecto que valida su trabajo y su impacto. Es la confirmación de que su talento y su dedicación han tocado las vidas de personas en un rincón del mundo muy diferente al suyo, creando un puente emocional que une culturas. La presencia de Demet Özdemir en la India también puede interpretarse como un indicador de la creciente diversidad en la industria del entretenimiento global. Ya no se trata solo de Hollywood o Bollywood dictando las tendencias. El talento emerge de todas partes, y las audiencias están cada vez más abiertas a explorar y apreciar producciones de diferentes orígenes. Actrices como Demet demuestran que una historia bien contada y una actuación conmovedora pueden resonar universalmente, independientemente del país de origen. Esto fomenta un intercambio cultural enriquecedor y amplía el panorama de lo que consideramos entretenimiento de calidad. Para Demet, esta experiencia es invaluable. Le permite expandir su base de fans, conocer nuevas culturas y potencialmente abrir puertas a futuras colaboraciones internacionales. Podría significar un paso más en su ya impresionante carrera, consolidándola como una estrella global. La interacción con la vibrante industria de Bollywood, conocida por su energía, su música y su baile, podría ser una fuente de inspiración y aprendizaje. Imaginen una posible colaboración entre Demet y una estrella de Bollywood, una fusión de talentos que sin duda sería un evento cinematográfico de magnitud mundial. En conclusión, la visita de Demet Özdemir a la India es mucho más que una anécdota mediática. Es un reflejo de la globalización del entretenimiento, del poder del talento para derribar barreras y del inmenso cariño que una artista puede generar cuando se conecta auténticamente con su audiencia. Es una historia inspiradora que nos demuestra que el amor por el arte y las buenas historias no conoce fronteras. Demet Özdemir en India es la prueba viviente de que ser amada es increíble, y que este amor, cuando es genuino, puede viajar hasta los confines del mundo. Y ahora, antes de que se me olvide, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber compartido conmigo esta fascinante historia. Espero que, al igual que yo, hayan sentido la emoción y la maravilla de este cruce cultural. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han seguido la carrera de Demet Özdemir? ¿Les sorprendió su éxito en India? ¿Creen que el entretenimiento turco tiene un futuro brillante en mercados como el indio? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante e intrigante, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos unen. Adiós.